Homenaje a Agustín Gordillo. Agradezco a los organizadores de este homenaje el triste honor, de participar en la despedida a Agustín Gordillo, quien fuera decano y profesor emérito de esta casa de estudios. Agustín nos ha dejado. El derecho administrativo pierde con él a uno de sus grandes cultores. Sus amigos a un camarada franco y leal. Sus alumnos a un maestro entrañable. Y la patria a un ciudadano ejemplar. Muchas son las facetas de Agustín que merecen ser destacadas. Comenzaré con su obra, cuya magnitud solo puede ser cabalmente comprendida situándose en el derecho administrativo argentino de las décadas de 1950 y 1960, cuando él comenzó a escribir. Permítaseme entonces una breve digresión. En esa época el derecho administrativo argentino estaba abarrotado de teorías europeas que no dejaban de desarrollar plenamente las potencialidades de nuestro sistema judicialista. Admiradores de los tribunales administrativos francesa e italiano, pero conscientes del impedimento para establecerlos en nuestro país, por razones constitucionales, obviamente. Muchos autores argentinos insistían, de todos modos, en escribir y enseñar doctrinas cuya compatibilidad con nuestra Constitución, no siempre clara, se daba por asumida. Se enseñaba así la noción de acto de gobierno, explicable en Francia ante el carácter de tribunal administrativo del Consejo de Estado, pero inadmisible en Argentina, donde hacía ya un siglo que sus tribunales revisaban la conformidad de nuestras leyes con la Constitución Nacional. Se enseñaban también el concepto de policía, tomado del derecho alemán del siglo XVIII, concepto que sirvió para acotar en una etapa preconstitucional las potestades legislativas del monarca, pero que en nuestro país debió ser creado un anacronismo ya en 1853. Tampoco se reparaba en la ideología política bajo la cual se habían escrito importantes obras europeas que tuvieron difusión en el país. Hablo de la Italia bajo el régimen fascista, gobernó entre 1922 y fines de la Segunda Guerra Mundial, y del gobierno de Franco en España, quien estuvo en el poder casi 40 años a partir de los últimos años de la década de 1930. Con algo de ingenuidad y deslumbrados por el prestigio que tenía entre nosotros todo lo europeo, se tomaron como verdades científicas lo que muchas veces no eran sino reglas autoritarias, que quienes escribían bajo esos regímenes no podían soslayar aunque las compartieran. Sin mayor explicación acerca de la compatibilidad, tanto jurídica como axiológica, de esas doctrinas europeas con nuestro sistema constitucional. Los textos de derecho administrativo que se utilizaban en nuestra facultad de derecho estaban, desde las primeras páginas, llenos de citas europeas, a punto tal que se decía jocosamente, pero con algo de verdad,
que los alumnos terminaban el curso respectivo preguntando dónde quedaba en Buenos Aires el Consejo de Estado. Fue en ese contexto en el que Agustín Gordillo comenzó a escribir. Lo hizo al poco tiempo de haberse recibido y sus escritos causaron un impacto inmediato, porque desde un primer momento rechazó estar sujeto al argumento de autoridad, el medieval Magister Dixit, que con una cita de Aristóteles o de la Biblia cerraba la discusión. Y lo que es aún más valioso, jamás impuso ese tipo de argumento a sus alumnos. Acostumbrados a obras en las cuales muchas veces las afirmaciones solo se apoyaban en citas de obras extranjeras, inaccesibles para la mayoría de los lectores argentinos. Estos se sorprendían cuando leían a Gordillo al encontrarse con razonamientos, explicaciones y críticas, todas expuestas claramente y con referencia a nuestra Constitución. Razonamientos que se podían aceptar o rechazar, pero que creaban una comunidad intelectual en la cual autor y lector compartían sus pensamientos en un mismo plano. Fue así como, desde comienzos de la década de 1960, fueron apareciendo sus trabajos, significativamente originales para nuestro medio, en temas básicos del derecho administrativo, algunos críticos de las nociones europeas que ya hemos comentado, y otros sentando los cimientos para el desarrollo coherente de la materia, como los referentes a la función administrativa, el interés legítimo y fundamentalmente al acto administrativo. En este último tema, su obra adquirió categoría de clásica e influenció a todos sus contemporáneos, a punto tal de que su definición del acto administrativo ha sido tomada a veces al pie de la letra y sin citar la fuente, como si fuera un axioma que no se discute. No podemos dejar de mencionar su primer libro sobre el procedimiento administrativo, publicado en 1964, que fue pionero en el tratamiento integral y sistemático de la materia. Con Agustín Gordillo llegó al derecho administrativo argentino una nueva generación de autores, a muchos de los cuales brindó su apoyo y su desinteresada amistad. Colegas que vieron en él justicieramente a un primus inter pares y una referencia ineludible. Entre las décadas de 1970 y 1980 dio culminación a su tratado de derecho administrativo en varios volúmenes, obra que conoció merecidamente muchas ediciones, todas ellas escrupulosamente puestas al día por el autor, labor en la que también participaron entusiastamente muchos de los numerosos discípulos que él formó e invitó a colaborar, y que son mencionados con toda justicia, pero también con generosidad en cada nueva edición. Su honestidad intelectual fue intachable. Dijo siempre lo que consideró científica y axiológicamente correcto,
sin acomodar sus escritos a conveniencias profesionales o académicas. En todo momento estuvo dispuesto a adoptar ideas nuevas, aunque lo llevaran a corregir sus opiniones anteriores, y dio cabida en sus obras a posiciones ajenas, aunque no coincidieran con las propias. Su producción científica es además destacable por los valores públicos democráticos que siempre promovió y que, así como los expresó en su obra, los evidenció a lo largo de en su propia conducta. La crítica al autoritarismo y la defensa de la democracia, del principio de separación de poderes, el Estado de Derecho, así como el énfasis en la protección de los derechos de los particulares frente al Estado, son una constante en sus escritos. Sus libros y sus conferencias despertaron fuerte interés en gran parte del. Como dan cuenta sus publicaciones en varios países del hemisferio, así como las traducciones de sus obras a diversos idiomas. En numerosas reuniones internacionales he sido testigo del respeto y admiración que su nombre despertaba en los juristas de otros países y de cómo su persona y sus trabajos enaltecieron al derecho argentino. Ese reconocimiento se expresó de múltiples maneras. Varias universidades de nuestro país y de Latinoamérica lo designaron profesor honorario y doctor honoris causa. Fue profesor asociado en las universidades París I y II. Además, presidió los tribunales administrativos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Americanos. Y también fue magistrado en tribunales administrativos de otros importantes organismos internacionales, como las Naciones Unidas, la OIT y la Organización Europea de Derecho Público. En 2006, la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México, constituyó el Instituto Internacional de Derecho Administrativo Agustín Gordillo, y al año siguiente el European Public Law Center creó una beca con su nombre para estudiantes latinoamericanos. En 2013 recibió el Premio Justicia de la UCES y fueron innumerables los seminarios que, a través de los años, se organizaron en su homenaje en el país y en el extranjero. Entre tantas distinciones, debe remarcarse la que le otorgó la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al nombrarlo en el año 2010 personalidad destacada en la enseñanza de ciencias jurídicas. Justa distinción, porque Gordillo fue un maestro inspirador que comunicó su pasión por el derecho en general y no solo por el derecho administrativo a varias generaciones de discípulos. No fue solamente especialista en una rama del derecho. Soy abogado y nada de lo jurídico me es ajeno, bien pudo decir, parafraseando al renacentista italiano. En una sociedad que parecía cada vez
más escéptica acerca de la importancia de la ley para encauzar las funciones del Estado, tuvo fe en el derecho y luchó por él. Es admirable cómo en sus libros transmitía a sus lectores la pasión por la justicia, instándolos a alzarse respetuosa pero firmemente contra la arbitrariedad administrativa. Quisiera terminar con una confesión personal. Como ustedes saben, recientemente se reformó la Ley de Procedimientos Administrativos, reforma que adoptó varias tesis que había defendido Agustín en su tratado. La reforma me ha obligado a actualizar anteriores trabajos míos. Al abocarme a esta tarea, fui consciente de las numerosas ocasiones en las que Gordillo inspiró mis propias posiciones y al mismo tiempo sentí una sensación de soledad. Me di cuenta al escribir estos trabajos que había mantenido con él un diálogo callado, como si juntos discutiéramos mis ideas. Diálogo virtual que ahora su partida volvía imposible de replicar en la realidad. Agustín, te has ido, pero nos dejas la calidez de tu amistad, la riqueza de tus enseñanzas y el ejemplo de tus valores y de tu conducta. Nada de eso olvidaremos. Muchas gracias.